Bendiciones, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Una mirada en Jesús, sus enseñanzas, sus principios, de manera sencilla, es la mejor manera como nosotros podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Él era tan sencillo y tan claro en las cosas que Él decía, y por eso me encanta poder estudiarlo, me encanta ver su humanidad, me encanta podérmelo imaginar cómo Él se pudo haber conducido y las cosas que hacía. Y el título de ahora es Felicidad Futura. Entramos en la parte de la bienaventuranza desde el punto de vista de Lucas. Dice el texto base, Lucas 6, versículos 20 al 22, dice lo siguiente: y alzando los ojos, dice, hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Increíble, ¿verdad? Es interesante ver cómo Jesús se detiene a enseñar a sus discípulos. No importaba dónde anduviera, dónde estuviera, caminando, sentado, Él siempre estaba enseñándoles. Dice, dirigió su mirada, volvió sus ojos a los discípulos. Recuerden que estaba la multitud que le seguía, pero Él estaba con sus discípulos. Entonces, ahí Él les está enseñando, les está mostrando lo que realmente da la felicidad, lo que es ser doblemente feliz, lo que es ser dichoso. Y hay otra parte que me llama la atención. Primero, que vuelve sus ojos a ellos. Y en la parte de Mateo 5:1 dice, viendo, dice, la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Me llama mucho la atención que cuando ya estaba con sus discípulos, estaba allí en el monte, la multitud quedó abajo. El Señor con los discípulos siempre pide como un paso más. No todos subieron al monte, no todos quisieron subir al monte. Sus discípulos sí, porque le seguían. Y así como hablamos en el anterior, en la iglesia hay de dos tipos: los que son discípulos comprometidos y los que están ahí pues de oyentes, por las diferentes razones. Pero al discípulo se le demanda más. Él subió al monte. Quien quería le iba a seguir hasta allá. Y subió, y ahí les estaba diciendo, por eso le volvió a ver a sus ojos. Los demás quedaron allá. Entonces, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él. ¿Quiénes? Sus discípulos. Y Lucas solo también está mencionando aquí 4 bienaventuranzas, y en Mateo menciona 9. Habría que estudiar más a profundidad todo eso, pero nos hemos quedado acá nosotros con la parte de Lucas. Y el contexto que tenían ellos cuando está hablando él ahí del hambre y todo eso, que es lo que vamos a ver. Recordemos que ellos estaban bajo el Imperio Romano y los judíos sufrieron tremendamente todo este montón de cosas. Entonces, las bienaventuranzas se dan en el aspecto físico y también en el aspecto espiritual, el enfoque que el Señor les da. En Mateo tiene un enfoque y en Lucas también tiene otro enfoque, pero siempre tiene que ver con ambas cosas. Dice, bienaventurados los pobres, aquellos necesitados, los que no tienen nada. Y también, porque recuerde que pasaban hambre ahí, pero que reconocen también su pobreza espiritual. Aquellos que esperan ser ayudados, por lo cual Él dice que vino, por los necesitados, por los que estaban enfermos, ¿verdad? No por los que estaban sanos o eran justos, pero con la promesa que tendrían una herencia en el reino eterno. Ayudar a aquellos que están en condiciones débiles de pobreza emocional, espiritual. Bienaventurados dicen los que tienen hambre, los que tienen de justicia, tienen un hambre porque realmente estas personas que están sufriendo reciban la justicia verdadera, lo cual en ese momento no la recibían. Pero qué hermoso aquel que tiene hambre y sed de justicia, o sea, de ser justificados por Cristo, de salir de esa situación opresora del pecado y poder ser saciados en el futuro. También bienaventurados, dice, los que lloráis,
aquellos que sufren por ese hambre, que sufren por esa opresión, que sufren por su pobreza, por sus limitaciones, ya sea tanto física, en ese caso, como la espiritual. Entonces, esos que están llorando a causa del evangelio, que sufren a causa del evangelio, en un futuro reirán, como les dije, o al pueblo de Israel también, que un día Él va a hacer justicia y ellos allá, dice, van a tener gozo al ver que Dios estableció la justicia sobre aquellos que hicieron daño a sus vidas y que hicieron daño a su pueblo amado. Y también doblemente feliz, dice, seréis cuando los hombres os aborrezcan. A nadie nos gusta que nos aborrezcan, a nadie nos gusta que nos rechacen, que nos menosprecien, y sobre todo cuando andamos compartiendo el evangelio. Y en este caso, ellos eran aborrecidos primero por ser el pueblo judío, no los querían. Y también eran los discípulos iban a ser aborrecidos e insultados, perseguidos a causa de proclamar el evangelio y porque eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él estaba hablando ahí todo lo que les iba a suceder, pero que eran doblemente felices aquellos que realmente en ese momento no tenían aquello, pero que en el futuro iban a ser solventados. ¿Por qué? Porque había una recompensa. Les dice, gozaos, dice el versículo 23, en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían los padres con los profetas. Y en Hechos 7:52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? A todos, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados, habéis sido entregadores y matadores. Entonces lo mismo que hicieron antes, estaban haciendo ahora, pero les recordaba que había una recompensa. Mi amigo, mi hermano, lo que realmente nos mantiene en pie a los discípulos del Señor es saber que un día tendremos recompensa. La recompensa ahí en los cielos, la herencia eterna en los cielos, y lo que podamos sufrir aquí, no a causa de nuestros pecados, sino a causa de nuestro Señor Jesucristo, ese rechazo, ese menosprecio, va a tener su recompensa. Entonces, ¿qué aprendo? Que los judíos como pueblo y los discípulos a causa de Cristo, se va a dar esa persecución, se va a dar esas limitaciones, se van a dar esas carencias, se van a dar esas tristezas, injusticias, rechazos, insultos, pero dicho sufrimiento va a ser recompensado con un galardón grande y serán llenos de gozo. Y la iglesia misma hoy por hoy también puede estar siendo rechazada a causa del evangelio, menospreciada a causa del evangelio por el ambiente que se está viviendo ahora, burlados por cuando se presenta el evangelio. Pero ¿sabe? Tendremos una recompensa ahí en los cielos, y eso es lo que nos motiva, las coronas también que recibiremos a causa de hacer la voluntad del Señor. No importa lo que suframos hoy en la tierra, en el cielo será recompensado. Que Dios te bendiga.